Amigos, muy buenas noches. Este año se sabe va a ser difícil en términos económicos. Simplemente el mundo va a crecer menos con presiones proteccionistas latentes. La verdad es que será otro año complicado como lo fue también 2018. El año pasado esta situación se reflejó fielmente en la bolsa. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores terminó en 41,640.27 unidades, lo que significó una baja de 15.63% en pesos y de 15.68% en dólares. Algunos analistas estiman que el gran desafío estaría en alcanzar los 48,000 puntos, pero pues va a depender de cómo se presente el escenario. Y hoy, justo para platicar de la bolsa, nos acompaña el director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch. ¿Cuáles son los desafíos para el mercado? La propia bolsa tiene ya un competidor en viva. ¿Qué se hace para enfrentar esta nueva coyuntura? Acompáñenos. Oriol, muchas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, un gusto que nos acompañes esta noche. Gracias, Alberto. Buenas noches. El gusto es mío. Bueno, pues platicábamos, Oriol, acerca del año tan complicado, 2018, una caída importante que tuvo la bolsa. Y bueno, pues una caída que al final de cuentas refleja mucho lo que fue la economía, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron esa baja en lo que tiene que ver con la actividad bursátil del año pasado, José? No quiero aislarlo, pero yo creo que la caída que vimos en la bolsa fue en las bolsas a nivel global. A nivel global. Entonces, yo creo que eso es importante, porque luego decimos, es que en México la bolsa se cayó, y es cierto, se cayó poco más 15%, del 15%, ¿no? exactamente, en un año. Es mucho. Sin embargo, si vemos el resto de bolsas, las que menos se cayeron fueron, por ejemplo, las de Estados Unidos. El S&P y el Dow se cayeron alrededor del 6%, que también es bastante. Pero Canadá se cayó el 12%. Y si nos vamos a otros continentes, si nos vamos a Europa, por ejemplo, Alemania, una economía fuerte, se cayó el 18%. Italia, no tan fuerte, se cayó el 16%. España se cayó el 15%. ¿Quién más está por ahí? Reino Unido se cayó el 11%. Francia también se cayó. Entonces, y lo mismo en Asia. China, una de las economías más grandes del mundo, se cayó el 25%. Hong Kong se cayó el 14%, Japón se cayó el 12%, entonces fue un movimiento global. ¿Qué ocasionó esto? Yo te diría que varias razones. La primera pues, es la guerra comercial entre las economías más grandes, entre Estados Unidos y China. Pues eso provoca una situación muy complicada para todas las economías, no solo para las economías de estos países, sino todos dependemos de él. El caso de México, por ejemplo, las exportaciones que tenemos a Estados Unidos o en otros países latinoamericanos que dependen más de exportaciones a China, pero todos estamos muy interrelacionados. Al final de cuentas, en las bolsas cotizan empresas, las empresas reaccionan a la actividad económica y, bueno, obviamente las expectativas de crecimiento de las ventas se hacen más chiquitas y esto propicia que los inversionistas reaccionen, ¿verdad? Así es. No es tan difícil de entender, ¿verdad? No es difícil, esa fue una razón. Otra razón a nivel global, incluyendo en el caso de México, fue la política monetaria que tuvimos el año pasado, en donde muchos bancos centrales tuvieron una política monetaria en donde estuvieron incrementando tasas. Fue el caso de Estados Unidos, el caso de México y muchos otros. Eso tampoco ayuda a los mercados bursátiles. Y en el caso de México en particular teníamos otros temas. El año político, ¿no? Tuvimos un año político. Sí. Como cualquier año político siempre, no solo en México, lo vimos también en 2016 en Estados Unidos, sí. Un año político pues genera más volatilidad, genera más aversión al riesgo. Fue el caso el año pasado, teníamos el tema del Tratado de Libre Comercio. También, entonces, claro. Hubo varias cosas que afectaron. ¿Verdad? Un cóctel. Y dentro de ese cóctel pues hubo algunos anuncios que también crearon cierto nerviosismo, como fue el caso de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, sí. Algunos temas sectoriales, que hay empresas de ese sector, por ejemplo, bancario, minero, que cotizan en la bolsa. Entonces, yo creo que fue una combinación y México no estuvo aislado. Ahora, ¿qué podemos esperar para el 2019? Por ahí veía un análisis y decía, me conformo, decía el analista, si llegamos a los 48,000 puntos, ¿no? Ahorita más o menos estamos en, ¿qué? 43, ¿no? Más cerca de 40. Más cerca de 40, ¿no? Pero dice, me conformo con que lleguemos a los 48,000. ¿Qué podemos esperar, Oriol? Mira,
la bolsa viene de niveles que habíamos tocado, no en 2018, en 2017, la bolsa estuvo cerca de los 52,000 Exactamente. puntos. El año pasado llegamos a estar abajo de 40,000 puntos. Y este año ya ha tenido, en los pocos días que llevamos de este año, ya hemos tenido una buena recuperación. Sí, hubo un día de 38,000, si no me recuerdo, ¿no? El año pasado. El año pasado. Entonces, sí, ya ha habido cierta recuperación. De los 38 a los 44, pues estás hablando ya de 6,000 puntos, que es más de los 4,000 que hablas para todo el año. Algo importante en las bolsas, pues, como comentabas, hay empresas. Están caras o están baratas. Y ahí siempre lo más útil es ver cuáles son los múltiplos, los diferentes múltiplos a los que están cotizando las empresas y cuáles son los comparativos con las bolsas de otros países. Y si lo vemos en esos términos relativos, pues, la bolsa de México está más castigada que algunas otras y tiene un potencial importante. Finalmente, la bolsa, también hay que ver la inversión en bolsa como en una empresa, ¿no? Cuando tú inviertes en bolsa, de alguna forma, eres accionista de una empresa. Y tú no te vuelves accionista de una empresa para 3 días o para un año. No. Entonces, también la bolsa la tenemos que medir en el mediano-largo plazo. Y el rendimiento de la bolsa en el mediano plazo, viendo para atrás, mediano-largo ha sido bueno y viendo para adelante va a ser bueno, ¿no? Ahora, medirlo para cómo va a cerrar el año, ¿verdad? El 31 de diciembre del 2019, pues es un poco complicado. Hay muchas variables. ¿Qué variables hacen falta para que la bolsa tenga un comportamiento un poco más estable, Oriol? Mira, una es el crecimiento, ¿no? Como bien mencionabas, son empresas, si hay más crecimiento económico, pues es bueno para claro, las empresas. Las expectativas de crecimiento de este año no son incluso menores a lo que hemos tenido en promedio en los últimos años. Sí. Y eso también es natural. Generalmente, el primer año de un sexenio, no solo de este, el primer año de un sexenio, generalmente el crecimiento es menor al resto del sexenio. Eso si lo vemos históricamente sí, ha pasado. ¿Por qué? Porque se frenan muchos proyectos, viene una transición, luego esos proyectos se aprueban, viene la inversión y los resultados tardan un tiempo. Entonces, yo creo que eso probablemente es algo que puede afectar, pero ya lo sabemos, ya está descontado. Yo creo que lo que vamos a ver es la confianza. La confianza en los inversionistas es muy importante. Tenemos una dependencia muy importante de inversión extranjera en los mercados, no solo en el mercado de valores, en el mercado de valores, pero también en el mercado de deuda, de bonos, soberano, de bonos, en el mercado cambiario. Entonces, ya estamos viendo los niveles del año pasado, como mencionabas también, ya estamos viendo una cierta recuperación de esa confianza. Eso yo creo que es muy importante. Ahora, un tema del que poco se habla es digamos, el papel tan importante que tiene la bolsa como vehículo de financiamiento. Oriol, el año pasado, pues, fue un año en ese sentido, pues, favorable, no igual al 2017, donde hubo más financiamiento, pero pues tampoco es un tema cualquiera, ¿verdad? ¿Cuánto se dio de financiamiento en total el año pasado? Mira, de financiamiento tuvimos durante el año en los diferentes productos más de 500,000 millones de pesos. Y en términos de número de nuevas emisoras que llegaron al mercado, 2018 fue mejor todavía que 2017, sí. En cierta forma. En 2017 tuvimos 38 nuevas empresas que llegaron a la bolsa en los diferentes productos que tenemos. Los productos que tenemos no solo es el mercado accionario, también es accionarios, deuda y todos los CKD, que llamamos fibras, exactamente. ¿no? Ajá. Ahí el año pasado tuvimos 40 nuevas emisoras en la bolsa. Sí, 530,128 millones de pesos. Esa fue la cifra, ¿no? Me faltaban los 128. O sea, pues realmente es una cifra... Sí, no, fue un buen número. Muy buen número, ¿no? Buen número. ¿Y este año qué esperaríamos? Lo único, regresando a las 40 nuevas emisoras, tuvimos, por ejemplo, mucha actividad en CKDs, tuvimos mucha actividad en Serpis, en deuda, tuvimos algunas fibras inmobiliarias, fibras de energía e emisiones de infraestructura. Capital, nuevas emisiones de capital, ¿no? Lo que no tuvimos el año pasado fueron empresas en el mercado accionario. Generalmente hablamos en la bolsa de las 150 empresas. Sí tuvimos un SPAC
que no es exactamente una empresa, él es un vehículo para una adquisición de una o varias empresas, pero empresas no tuvimos. Y eso fue muy raro, ¿no? Creo que eso no se había dado desde la crisis de 2008-2009. ¿Y este año qué podemos esperar? Este año espero y confiamos en que va a ser mucho mejor. Tenemos, por la volatilidad que vimos en los últimos meses del año pasado, también muchas colocaciones que ya estábamos trabajando en ellas, que algunas ya estaban del lado público, otras seguían del lado privado confidencial. Esas se están reactivando si vemos niveles también más atractivos en el mercado. Porque finalmente en la bolsa, como empresario, tú quieres vender o quieres levantar capital para tu empresa al nivel más alto, el inversionista al más bajo, pero ahora está muy castigado para el empresario. Entonces, ojalá también los niveles se sigan recuperando para que eso sea atractivo para tener nuevas empresas. Y ojalá veamos que la nueva bolsa ayuda a crecer el mercado, que ese es nuestro objetivo. Claro. Lo que nosotros queremos como bolsa es tener un mercado más grande, más desarrollado. Sabemos que hay un potencial muy grande y hacerlo lo mejor. Siempre hay una forma de hacerlo todavía mejor y ojalá lo sigamos haciendo. Bueno, pues muy bien. Pues te agradezco mucho, Oriol. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta Gracias noche, a ti, Alberto. Gracias por invitar. No, al revés. Él es José Oriol Bosch. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, la famosa BMV, que tiene que ver con el índice de precios y cotizaciones que escuchamos siempre, que es una canasta, ¿verdad?, de precios, que es la que mide un poco el comportamiento bursátil. Gracias. Así es. Gracias, Oriol. Buenas noches. Gracias a ti, Alberto. Buenas noches a todos. La bolsa de valores no es un mercado tan alejado de nuestra realidad, puesto que al final pues, se expresa mucho lo que sucede en la economía y el ánimo de los inversionistas. Además, el año pasado, la Bolsa Mexicana de Valores financió a distintos actores con 530,128 millones de pesos de colocaciones de acciones, de deuda, fibra, secades y otros instrumentos. Este primer semestre se observa lento, pero la apuesta es que para el segundo tramo mejore la actividad y también su rol como vehículo de financiamiento, aspecto que casi nunca analizamos. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta entonces.